Buenas noches. Como lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre nuestra propia autobiografía. Quizás, realmente no es muy común que alguien hable de sí mismo, de su propia autobiografía, pero ¿quién mejor que uno mismo, no? Porque con el tiempo, realmente, le voy a ser sincero, yo nunca perseguí la fama, ni mucho menos. Pero hay veces que por las cosas que uno hace, eh, a pesar de uno ser una persona humilde, tener ideas humildes, la fama lo alcanza a uno de cierta forma. Entonces, aparecen determinados comentarios, eh, inventos y falsos testimonios, sobre todo de los detractores, que es algo también normal. Cuando uno hace algo o construye algo, es también muy esperable que aparezcan todos estos infundios y todas estas conspiraciones, ¿no? y calumnias alrededor de uno. Entonces, vamos a hablar de nuestra autobiografía y por razones éticas, las personas que están vivas aún, están vigentes, voy a mencionar solamente la letra de su primer nombre para no decir el nombre completo. Y quizás no se sientan, porque hay personas que se han portado mal a lo largo de la vida de nosotros. Y entonces, lo vamos a mencionar, pero siempre con mucha ética, para que nadie se sienta que uno le está agrediendo, ni mucho menos, porque además no es el objetivo de nuestro video. Nuestro video es sobre todo hablar de lo que nosotros, de nuestra trayectoria, y desenfundar o limpiar eh, falsos testimonios alrededor de uno, de cosas que nunca uno ha hecho, ni mucho menos. Entonces, vamos a... Y de las personas que están fallecidas, sí es posible que mencionemos su nombre completo. Y espero que sus familiares no se sientan ofendidos, ni mucho menos, porque vamos a hablar como siempre, con la verdad, con puramente la verdad. Lo cierto es que es muy difícil poder quedar bien con todo el mundo. Ojalá pudiéramos quedar bien con todo el mundo. Pero hay veces que las personas toman determinadas acciones o hacen cosas feas y después del tiempo, ¿no? Da la última palabra de que se equivocaron o que cometieron un error. Pero lo hiciste mal. Y entonces ahí está los resultados. Entonces vamos a expresarnos sobre el comienzo. Nuestro comienzo es que nosotros nacimos en el año 1900 y tanto. No vamos a decir la fecha exacta, porque recuerden que en estos países, ahora en estos momentos yo estoy fuera de Cuba, ahora que estoy haciendo esta autobiografía, ando por acá por Ciudad de México. Y en muchos países, Estados Unidos, México, en los países europeos, muchas veces la identidad, los datos personales se utilizan para hacer determinadas cosas. Entonces, no puedo dar fecha exacta, pero nací en el 1900. Perdón. Y tanto. Y nacimos también, hasta donde puedo decir, en el mes de junio. A lo mejor alguna pura coincidencia, pero en junio es la parte más importante del Festival de IFA. El Festival de IFA empieza muchas veces finales de abril o mayo, y junio es la parte más importante del Festival de IFA. Se puede decir que en junio es lo principal. Es posible que haya sido una coincidencia, ¿no? Por la afinidad que nosotros tenemos con IFA. Nosotros nacimos en la ciudad de La Habana,
específicamente en un barrio muy humilde que se llama Jesús María, que pertenece a La Habana Vieja. Si vamos a hablar de nuestros padres, mi padre nace en Casablanca. Regala un poco de agua, por favor. Nació en Casablanca y bueno, tuvo su manera de enfocar la vida, ¿no? De él muy particular. Era un hombre muy iracundo, con determinadas características, pero sobre todo con mucha ética y mucha moral, eso sí. Y bueno, fue una persona muy reconocida, ¿no? Dentro de este mundo de lo que los cubanos le llaman el ambiente en Cuba. Bueno, mi papá está vivo, no vamos a decir el nombre, yo creo que no viene al caso. Pero bueno, recuerdo de niño conocer también personalidades dentro de este mundo, dentro del mundo de la vacuada, etcétera. Como por ejemplo, yo estaba muy chiquito, conocí a Alberto Espetinado porque era amigo de mi papá. Había otros personajes que no eran vacuada, como Laureano, que también se llevaba muy bien con él. El Pata también, o alias, un individuo que le decían el Pata. Un alias de un señor que le decían el Mexicano. Y por ahí veía muchas personalidades dentro de este mundo de regla y etcétera, donde él se desarrolló y creció. Recuerden que él nació en Casablanca, pero bueno, se desarrolló mucho en regla porque tenía mucho. Yo tengo mucha familia, bueno, todavía ya van quedando menos, que son del municipio de Regla, en la ciudad de La Habana. Mi madre es nativa de Guantánamo, vino para la ciudad de La Habana, fue subiendo, ¿no? De provincia en provincia, y bueno, pasó mucho trabajo también en la vida. Fue una persona muy humilde, mucho más que mi papá. Mi papá realmente no pasó mucho trabajo, pero bueno, mi madre sí viene de una familia muy humilde, y entonces llega a la ciudad de La Habana. Y bueno, yo nací en un cuarto, en lo que en Cuba le dicen un cuarto muy humilde, en Jesús María. En Cuba se le llama así, le dicen cuarto, y era un cuarto que pertenecía a un solar cerca de la terminal de trenes o de ferrocarril. Entonces, así crecimos de una manera humilde. Yo recuerdo que teníamos mucha libertad en aquel momento. Jugábamos en la calle. Yo realmente nunca fui mucho de jugar en la calle, pero sí era más fácil la vida que ahora en muchos sentidos en Cuba. Cuba nunca fue muy próspera económicamente, pero bueno, en aquel momento la economía de Cuba no estaba tan mala como la de ahora. Entonces, de ahí nosotros nos trasladamos a la casa a vivir. Mi madre no se ajustaba o no se adaptaba mucho al medio del lugar donde nosotros vivíamos, porque como era un mundo muy humilde, habían personas con determinadas características delincuenciales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pues repito, la humildad no tiene nada que ver con la delincuencia. Pero mi madre, de hecho, bueno, mi madre es una persona humilde, reitero, pero mi madre no se adaptaba a vivir así en esas condiciones. Ella se separó de mi padre, y bueno, cuando se separa de mi padre, quedó ahí en Jesús María, en ese ambiente, y como que no se adaptó. Porque bueno, mientras que estaba ahí mi padre, era mucho más fácil para ella y sostenible, ¿no? Pero bueno, mi papá se separa de ella cuando yo tendría, según tengo entendido, como un año de edad aproximadamente, no estoy bien seguro. Bueno, sucede que
mi madre se muda para la casa de un señor ya mayor que ya no tenía, su hijo está en Estados Unidos, su esposo se había muerto y ya era un señor bien mayor ya que necesitaba ciertas atenciones. Y entonces nosotros nos fuimos para allá y bueno, el Señor nos acogió muy bien. Y bueno, de hecho, una de las personas que más yo quise, eh, ya él estaba muy mayor, viejito, y entonces necesitaba los cuidados, ¿sabes? De cualquier persona mayor. Y entonces, él, con el tiempo, se ocupó muchísimo de mí. Fue una persona que me dedicaba mucho afecto, me aconsejaba muchísimo, me transmitía muchísimas experiencias. Recuerdo una vez que yo estaba yo como en primer grado por ahí, y, y recuerdo que yo llegué con un lápiz que no era mío, y entonces el señor eh, me regresa a la escuela a devolver el lápiz. Entonces esos son valores, ¿no? Que, que te van formando y te van creando tu personalidad en cuanto a valores éticos, morales. Y a veces que las personas no... La humanidad muy rápido, y entonces yo he notado como que muchos valores se han ido como que degenerando un poco, ¿no? Y bueno, yo como fui criado por mi madre y una persona muy mayor, a que bueno, realmente era mi tutor, pero le decía a mi abuelo, él se llama Lorenzo, discúlpame, Lorenzo Corrales Santiusti. Era una persona, le repito, fue una persona muy querida por nosotros. Entonces, yo me acuerdo que por aquella época en Cuba, eh, ya hace unos años que yo viajo mucho, y no sé hasta qué punto ahora en estos momentos será así, pero yo me acuerdo que en Cuba yo ya con 6 7 años yo cruzaba, yo me iba solo para la escuela, y bueno, y simplemente no pasaba nada. Cuando llegaba a Infanta, porque nosotros, vuelvo y le repito, de Jesús María nos fuimos para la casa de Lorenzo, y allí nos quedamos. Y entonces ya me iba solo para la escuela porque mi mamá trabajaba, y el viejito, a pesar de estar tan mayor, era una persona muy emprendedora, y entonces él era ayudante de plomería. Y entonces yo me tenía que ir solo para la escuela, me iba, cruzaba Infanta, ya estábamos en Centro Habana, y cruzábamos Infanta solo. Al principio yo recuerdo que le pedí a alguna persona que nos cruzara. Y entonces así fue evolucionando nuestra vida. Eh, ya el viejo cada vez se empezó a deteriorar más, ¿no? Y entonces le costaba un poco más de trabajo ir a trabajar. El otro compañero de él con el que él trabajaba, que era muy amigo de él, se llamaba Mongo. El señor era espiritista. En aquel momento hablar de espiritismo en Cuba o hablar de algo de eso era un problema, porque literalmente estaba prohibida cualquier práctica religiosa, ya sea católica, cristiana, la que sea, estaba prohibida. No era bien visto, y cuando yo era pequeño era un problema, pero mucho antes de eso no podemos olvidar la famosa UMA, donde a los homosexuales y a cualquier persona que practicara cualquier religión los mandaban a trabajar al campo. Literalmente estaban presos, ¿no? En granjas, y lo hacían trabajar. Eh, los que escuchaban los Beatles, rock, ahora hay un parque de los Beatles en Cuba, etcétera, etcétera, pero tenemos que recordar el principio, ¿no? Donde la ideología comunista estaba bien fuerte, y entonces todo esto era prohibido, simplemente era prohibido. Ahora nosotros observamos que este mismo fenómeno está como que empezando a ocurrir en Nicaragua con Daniel Ortega. No estoy hablando de política, estoy hablando de lo que está pasando. Que destruyeron las iglesias, quemaron los muebles de las iglesias,
las imágenes las rompieron por orden de Daniel Ortega. Y bueno, y hay obispos, etcétera, que están presos también por lo mismo. Entonces, bueno, en Cuba realmente no fue algo así tan drástico, en el sentido de que quemaron los muebles de la iglesia, ni mucho menos, pero sí te mandaban a trabajar al campo. Eso se flexibilizó un poco, parece que el presidente de Cuba, Fidel Castro, como que flexibilizó un poco, pero entonces después nadie se podía era muy estigmatizada cualquier tipo de religión ya cuando estaba muy pequeño, y entonces las personas tenían sus altares de sus de católicos escondidos, o por ejemplo los ID. Yo recuerdo que los ID de santería se lo ponían en piel, le hacían un tejido de piel por fuera, y entonces era así como lo usaban escondido. Y todo era, te ibas a consultar con un babalao o lo que sea, la gente, yo recuerdo que iban de noche, no hacían mucho ruido, y en fin. El abacuá estuvo a punto también de desaparecer porque también lo prohibieron. Entonces recuerdo yo todas estas cosas de niño. Mi abuelo era un individuo que era apolítico, no se metía en nada de política, él lo que hablara, le escuchaba, pero nunca se pronunciaba ni a favor ni en contra. Y no era religioso. Él decía, nunca se me olvida, que ser negro, que por ser negro era una maldición, porque él era de mi color, ¿no? Y entonces decía que por ser, bueno, realmente era más claro que yo, un poco más claro de piel, pero bueno, se puede decir que era mulato. Entonces él decía que por ser negro era una maldición y ser religioso eran ya dos maldiciones. Entonces él no practicaba ninguna religión. Yo me acuerdo que él tenía una imagen católica de un santo católico, que la verdad que yo no sé cuál era, o no pudiera decir cuál era, en su billetera, y esa era su suerte y esa era su protección. Su abuela, yo recuerdo que él nos contaba que su abuela hablaba otro idioma y tenía práctica religiosa, pero él no sabía, y su abuelo también hablaba otro idioma y hablaba muy poco español, casi no decía ninguna palabra en español, entonces la comunicación con sus abuelos era muy difícil porque hablaban otros idiomas originarios. Entonces, bueno, estamos hablando de una persona que yo, como cuando tendría como 6 años, ya tenía cerca de 70 y tantos, hubo 80 años, imagínense. Entonces, bueno, así transcurrieron las cosas. Cuando él ya deja de trabajar, yo me acuerdo que entonces sí me empezaba a llevar a la escuela, sobre todo cruzar la calle, etcétera. Recuerdo una vez que estando en la escuela, estaba en la escuela Felipe Puey, ahí que pertenece al municipio de Plaza, cruzando Centro Habana, yo vivía en Centro Habana, me fugué. Siempre fui muy travieso de niño y yo no aparecía. Eran como las 7 o las 8 de la noche y mi mamá, bueno, se desesperó, ¿no? Llevaba como 3 o 4 horas desaparecido. Y bueno, me había ido con un amigo, nos habíamos ido por ahí de campismo, como decía yo, y nos habíamos metido en la Quinta de los Molinos, y eran ya como las 8 de la noche y nosotros estábamos jugando todavía en la Quinta de los Molinos. Para los que viven en La Habana, que bueno, saben, deben saber dónde es. La primaria mía transcurrió en la escuela Felipe Puey. Yo era una persona que me peleaba mucho físicamente con otros muchachos, constantemente me peleaba por boberías, por tonterías, por bolas, por lo que le dicen aquí en México canicas. Era muy malo jugando a pelota, era muy malo jugando a taco, como le dicen en Cuba. Me fugaba también muchas veces para el malecón. Sufrí, es que yo de verdad tengo que darle gracias a los dos. Por acá tengo todavía la marca de los arrecifes, se me hicieron en el pecho y en el brazo. Una vez me acuerdo que me estaba bañando yo a escondida porque me fugaba a la escuela y me iba para el malecón, en lo que mi madre estaba en el trabajo. Y mi pobre abuelo, o mi tutor, que le decía a mi abuelo realmente, Lorenzo, me hacía en la escuela.
Y entonces me recuerdo que estaba yo bañándome en el malecón junto con otro muchacho y el mar se empieza a encrespar y, y empieza a cambiar el tiempo. Pero como éramos jóvenes, éramos dos niños, seguimos bañándonos. Con... Y entonces a la hora de tratar de salir por los arrecifes que hay en el malecón, no podíamos. Y la ola nos tiraba contra las piedras. Y entonces fue donde me rayé. Y entonces mi amigo empezó a tratar de agarrarse a mí y me estaba ahorcando por el cuello literalmente. Y entonces hasta que yo le empecé a nadar más para atrás y él me suelta. Empecé a internarme más en los suerte que después de todo uno de niño, hasta de niño uno siempre tuvo ciertas habilidades cognitivas. Y entonces cuando él ve que yo empiezo a nadar, contrario a la salida, se asusta y me suelta, ¿no? Porque él también sabía nadar, pero no podía salir igual que yo. Entonces le digo, mira, si a la hora de salir tú te agarras de mí, porque por mi fortaleza física, porque yo siempre tuve cierta consistencia física, porque mi padre es un individuo que es muy alto y además de eso es muy fornido. Y mi abuelo por parte de padre, perdón, mi bisabuelo por parte de padre también era afrodescendiente de Calabar. De hecho, era uno de los fundadores del juego Camaroró. No recuerdo bien el nombre del juego. Uno de los primeros juegos a cuadra era un individuo extremadamente fuerte. De hecho, recuerdo una anécdota, saltando un poco, que él era herrero y tenía una mula. Cada vez que iba a herrar a la mula había veces que le daba con la cola y una vez le dio con la cola por la cara. Y entonces como era una persona un poco, ¿no?, de un nivel de alfabetismo bajo y muy temperamental, bueno, ya le digo, era descendiente, oriundo de Calabar, de donde es la tierra de Agua, para que la gente lo entienda. Y además de eso, repito, fundador de Juego Camaroró. Se puso de frente a la mula y según los cuentos o la historia, golpea a la mula a un piñazo en el centro de la frente y la mató. Porque, vuelvo y repito, era un individuo muy grande, un físico extraordinario. Y bueno, mi padre es mucho más alto que yo, ya no tenía el mismo físico de él, pero sí es un individuo que tiene muy buena estatura y muy buena corpulencia física. Hoy por hoy ya tiene ya 70 años y tanto, y aún así sigue siendo mucho más alto que yo. Recordad que las personas con el tiempo, los espacios intervertebrales con los años se van reduciendo y pierden estatura. Entonces imagínense, es mucho más alto que yo, de joven, con 20, 25 años, como hubiera podido ser. Y además de eso, aún con esa edad, todavía mantiene cierta corpulencia. Entonces, bueno, como decía, regresamos al mar. Yo le comento a mi amigo que no podíamos actuar así, que teníamos que ser inteligentes. Teníamos que tratar de que cuando las olas regresaran y fueran a subir de nuevo, que alcanzara el nivel de los arrecifes, porque recuerden que el malecón es un acantilado. Y entonces las olas cuando bajaban nos arrastraban y cuando el mar pegaba nos daba, golpeaba contra las piedras. Y yo le dije que teníamos que esperar a que bajara un poco y cuando fuera a subir era que nosotros nos agarrábamos fuerte de los de la roca, del acantilado. Y entonces, o diente perro, como dicen en Cuba, porque como son como si fuera, cortan esas rocas costeras. Y entonces así lo hicimos y bueno, logramos salir y bueno, nos rayamos todo, pero salimos. Yo creo que esa es una de las primeras experiencias que yo tuve con la muerte. Realmente no estaba para mí. Esa no era mi vida. Tuve muchos compañeros que se fueron en malecón, pero aún así yo me seguía fugando de la escuela para malecón. Tengo que dar gracias a Olokun por hoy estar aquí, la verdad.
Recuerdo un compañero que se llamaba Rosselló, no sé, más nunca supe de él, que también se tira en el malecón, pero no se golpea, se tiró de cabeza y se golpeó contra una piedra, un arrecife, y el hombre eh, sufrió una lesión cervical grave bueno, tuvo hasta donde sea un tiempo sin poder caminar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya después deambuló, caminó, pero no podía girar el cuello. El cuello se le quedó recto para siempre. Así, el malecón realmente era algo muy peligroso. Pero bueno, nosotros de niños eh, nos metíamos ahí. Recuerdo que también me fugaba para el Estadio Labrante. Eh, Jugué muchísimo por las calles, tocaba los timbres de las puertas y corría. Realmente tuve una infancia muy humilde, pero muy buena. En el parque también de los mártires jugaba. eh, en fin, yo hice muchas cosas con mi primaria. Yo era feliz y realmente no lo sabía, ¿no? A pesar de ser tan humilde. Nosotros, ya de muy joven, como yo tenía cierta tendencia a pelearme, es que no era que yo fuera malo, ni mucho menos. Es que recuerden que crezco en Cayo Hueso, en Centro Habana, y entonces, eh, si te dejaban, los demás muchachos abusaban de ti. Yo recuerdo que había un grupo que le decían la banda de Pichi para aquella época, que todo el mundo le tenía miedo porque le quitaban las cosas a los demás muchachos. A mí realmente nunca me quitaron nada. Y cuando se ponían extraños conmigo en la escuela me peleaba, simplemente me peleaba. Entonces mi madre no veía bien eh, que yo me peleara tanto de muchacho. Perdón. Y entonces parece que para calmarme, ¿no? O para disciplinarme, ya me empieza a poner en diferentes deportes. Me acuerdo que me anota en basquetbol, pero era pésimo. Pésimo, yo no tengo baja estatura, mi estatura es normal, o se puede decir normal alta, eh, pero era malo en básquet. Eh, Me anota entonces en taekwondo para quitarme también un poco, disciplinarme y quitarme también esa tendencia a pelearme. Nunca se me olvida, fue en la calle Reina. Hoy creo que eso es un hogar de ancianos y ahora ni eso, creo que ahora es un gimnasio. Pero bueno, en aquella época me anoté en taekwondo. Hice mis cositas ahí en taekwondo, pero no le prestaba mucha atención tampoco. Me anoté en judo. eh, en- pero tampoco realmente me gustaba mucho el judo. Y entonces me anota en karate, que ese sí me empezó a gustar más. En la Casa de la Cultura de Centro Habana, me acuerdo de un señor que se llamaba Los Sitios y otro profesor que se llama Alonso. Y como nada más que no entraban los fines de semana, porque los sitios, se llama Los Sitios, el señor había ido a Japón, etcétera, etcétera, había entrenado por allá. Día entre semana nos mandan a entrenar a la unidad de policía que está en Saja con un profesor muy respetado en karate que se llamaba Alfonso. Eh, y entonces él era muy bueno, un señor que era muy bueno en karate, pero tenía sus métodos un poco, bueno, no vamos a decir antididácticos, pero muy característicos. Entonces, bueno, estuvimos entrenando entre esos profesores un buen tiempo. Me gustaba, pero aquella época era complicado. Fui o me invitaron a competencias, pero realmente
yo como estaba muchacho, estaba joven, no, como que no me interesaba mucho ir a competencia. Y la verdad que no iba a competencia. Eh, yo era mejor en combate cuerpo a cuerpo que en kata. Entonces, cuando tú vas a competencia de karate, generalmente, por lo menos en mi tiempo, no sé ahora, y en mi categoría tenía que ir por las dos, en kata y en combate. Los jueces tenían que evaluar las dos cosas. Entonces yo en kata, la verdad que no era muy bueno. Y entonces también esa parte de muchacho, ¿no? Del miedo escénico, de que iba a estar en un lugar o un estadio donde todo el mundo te iba a estar mirando, haciendo una cata, etcétera, etcétera. Y como yo no era tan bueno en eso, no, nunca me decidí, la verdad. Siempre me dijeron muchas veces, pero no me decidí. Así fue transcurriendo mi vida. Ya la verdad que cuando me anotan en karate ya me peleaba menos, porque cuando yo me río, porque es que son cosas de uno de muchachos, porque como en el karate sí me tenías que pelear obligatoriamente porque te tocaba los comités, los combates, y entonces, pero bueno, eran reglamentados, tenían determinadas características, excepto con Alfonso, que Alfonso sí era un poco más loco, por llamarlo de alguna manera. Tenía ya los combates con él menos regla porque también él entrenaba a la policía y entonces supuestamente ya era un karate ya ofensivo. Recuerden que está el karate deportivo como marcial, como estético, etcétera, y está el karate como ya defensa, ya propiamente dicha. Entonces con Alfonso realmente ahí ya la cosa era más complicada. Entonces, bueno, como ya estaba en ese tipo de deporte, yo como que me empecé a dejar a pelear un poco menos en la escuela. Y, y bueno, practicaba más el deporte. Pero bueno, seguía haciendo mis travesuras. Me acuerdo que mi madre tenía un compañero, o mi padrastro, que era carpintero, un Santiago Somodevía, un hombre súper serio, una de las personas más serias que he conocido en mi vida y que además le agradezco mucho también en mi formación. Un hombre con unos valores éticos también inquebrantables. Y me hace mi primera carriola porque a mí me gustaba montar carriola. Para los que viven acá en otros países fuera de Cuba, la carriola es un instrumento de transporte que nosotros lo hacíamos con cajebola, con rodamiento, de una manera muy artesanal, y entonces eh, te desplazabas en aquello. Imagínense, como eran con rodamiento de hierro, a la hora de doblar no doblaba bien y te podías golpear. Pero bueno, yo me sentía muy bien con esa adrenalina. Me acuerdo que nos tirábamos por la calle, loma abajo, y de verdad que yo tengo que darle gracias a los Dumarios, el dios de la guerra, que nunca me accidente, porque tirarse en un objeto, en un vehículo de ese tipo, que no tenía freno, no podía doblar, era a pura suerte. Si salía en ese momento un carro a la esquina para atravesar esa calle, yo les digo que me hubiera podido accidentar, literalmente. Y lo hice infinidad de veces a escondidas de mi mamá, porque es lo que le decía, me fugaba de la escuela, agarraba mi carriola y me lanzaba por la loma abajo. Estamos hablando de 10-15 cuadras de loma abajo. Y aquello alcanzaba tremenda velocidad, la verdad. Y no había manera de parar en las esquinas. Era seguir a su actividad. Pero las cosas cuando son del destino, son del destino. Entonces mi madre era de esas personas que iban a consultarse escondidas, ¿no? Del gobierno de Cuba. Y se fue a consultar con un babalao. Y el babalao le dijo que yo me iba a accidentar, que tenía que tener cuidado, porque yo me desplazaba en un vehículo muy propio. Entonces, bueno, mi madre
sí se puso a casarme y se la ingenió y se enteró de alguna manera u otra de que yo me lanzaba por esas lomas de calle para abajo. Nunca se me olvida, para los que viven en La Habana, el Museo Napoleónico, no sé si, bueno, que está cerca de la Universidad de La Habana, la loma que le pasa así por el Museo Napoleónico que llega hasta Infanta, hasta ahí yo me tiraba hasta abajo, hasta Infanta. Yo hoy por hoy paso por ahí, miro, y yo decía, ya hoy, uno que ya es más adulto, uno de verdad que las barbaridades que hace de niño no, de verdad que no son de juego. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que yo tuve un roce con la religión, entonces, afrocubana en este caso. Y entonces, bueno, ese valor le dije a mi mamá que tenía que recibir los guerreros, etcétera, etcétera. Bueno, anteriormente ya tenía un hecho, un LGUA que me había dado un amiguito mío que era un amigo de la primaria que su abuelo era santero. Me había dado ese LGUA. Entonces, eh, efectivamente, bueno, vamos a hablar de ese amigo. Ese amigo vivía en Infanta. Recuerdo que él tenía labio leporino, entonces nos mandaron a hacer una tarea y fuimos a la Biblioteca Nacional. Y junto con otro amigo más. Y bueno, había unos muchachos ahí en la escuela de conducta, entonces esos muchachos empezaron a burlarse de él. Y bueno, yo me tomé aquello muy en serio, empecé a decirle cosas. Bueno, a la hora de salir de la biblioteca, los muchachos nos estaban esperando. Y entonces había uno con un palo, una madera, un madero. Y bueno, y trató de agredirme. Pero bueno, recuerden que yo estaba entrenando desde niño, desde la primaria, muy joven. Y entonces cuando él me lanza el palo, se lo quité. Lo esquivé y se lo quité. Y entonces con el mismo palo empecé a golpearlo él. Y entonces los demás muchachos de la escuela de conducta eran como 10 muchachitos. Es contemporáneo con nosotros, un poquito más grandes. Intentaron agredirme, pero imagínense. Yo estaba entrenando karate y además yo con un palo en la mano. La verdad es que ya se les hizo a ellos imposible poder hacer mucho. Y entonces, cuando golpeo a un muchacho, veo que la sangre no empieza a ensuciarme la playera o el ploy, como dicen en Cuba. Y eso como que me espanta un poco, ahí fue donde yo me detengo, ¿no? Y me voy corriendo y voy ahí donde está mi madre y se asusta mucho. Pero bueno, son etapas de la vida de uno. Y entonces seguimos con lo de la carriola. Y entonces el babalao le dice a mi mamá que ¿cómo se llama? Que yo me podía morir, que un accidente. Y entonces me quería entregar los guerreros. Mi abuelo, no, mi tutor, recuerden que en aquel momento practicar este tipo de religión estaba prohibido, entonces él se negó. En un principio se negó muchísimo. No quería acceder. Me acuerdo que eran 150 pesos cubanos lo que costaban recibir los guerreros. Fíjense, 150 pesos cubanos en aquel momento era un dineral. Y entonces mi madre no tenía ese dinero. Y realmente él era el que se desenvolvía un poquito por los trabajitos que hacía en la calle. Recuerden que le había dicho que era plomero para ese entonces. O ayudante de plomería. Recuerdo que fallece una vecina del edificio y yo bajando la escalera le digo a mi madre, ¿por qué no saludaste a fulana? Porque es que la vi a la señora de niño. Y entonces me dice, no, pero ¿qué fulana? ¿De qué tú me estás hablando? Y dije, no, fulana que nos pasó por al lado y nos saludó en la escalera. Y entonces ella se espanta y me dice, pero ¿cómo que tú viste a fulana? Ya estaba fallecida. Entonces me empezó a llevar al psicólogo, mi madre. Porque sí, de niño tuve muchas vistas espirituales, veía muchos espíritus. Y entonces el psicólogo le dijo a mi mamá que yo era un niño totalmente normal, que no había una explicación lógica a ese tipo de visiones, ¿no? Entonces mi madre se empieza a espantar porque yo profetizaba cosas de niño o veía cosas
que después pasaba, o veía personas fallecidas. Y entonces, cuando el babalao le dijo esto a mi madre se puso muy nerviosa. Mi abuelo, que no era muy religioso o nada, realmente ya le digo, lo único que tenía esa imagen católica en la billetera como parte de su fe, pero ni iba a la iglesia, ni mucho menos, pero además de eso le tenía mucho miedo, como muchos cubanos, ¿no?, a cualquier represión del gobierno por practicar cualquier tipo de religión. Y entonces tenía miedo que alguien supiera que nosotros tiramos eso. Entonces, bueno, se dio al final a darnos el dinero y yo recibí los primeros guerreros afrocubanos. No le puedo decir una cosa por otra porque ahora estoy en el tradicional mucho menos. Realmente me fue muy bien. Yo las cosas que le pedía al elenco afrocubano me las daba. Me acuerdo que de niño yo tenía paloma y había una paloma que me picaba, me agredía. Y no era nada más. Y a mí, fíjense, hasta donde uno llega de niño, le pido al elenco afrocubano que la paloma no me picara más y que se portara bien. Y la paloma cambió. Por eso le digo, la paloma se hizo mansa. De la noche a la mañana aquella paloma no me picó más nunca, ni me aleteaba, nada. Aquella paloma era súper mansa conmigo. A las demás personas me picaba y a mí no. Entonces por eso le digo que tiene su cosa, esto tiene su cosa muy interesante. Recuerdo que en la escuela, primaria, secundaria, nosotros éramos muy humildes y teníamos que ir con botas. Íbamos con unas botas que le decían Centauro, en aquel momento era una bota que creo que era de fabricación rusa, no estoy seguro, no sé si eran cubanas, pero yo sé que eran de marca Centauro. Recuerdo que cuando mi madre me daba 20 centavos, 25 centavos, yo era feliz, súper feliz en aquel momento porque compraba cosas como chivirico, leche en polvo, materna o materlá se llamaba, no recuerdo bien. Recuerdo las que íbamos al mercado de primera, había jamón, había arroz, había pollo en aquel momento. El cake o la tarta era de chocolate, era muy caro. Para mi mamá en ese momento costaba 9 pesos cubanos y tanto, o 10 pesos. Mi mamá lo compraba muy pocas veces. Compraba lacón. Mi abuelo iba a la plaza de Cuatro Caminos. Cuando era una plaza que vendían animales, etcétera, compraba pavo, compraba carnero. Le gustaba comprar mucho carnero. Me acuerdo que me hacía muchos tostones. Eran grandes recuerdos, muy buenos recuerdos. La verdad. Vivíamos muy humildes, teníamos lo esencial, pero yo creo que teníamos mucho más de lo que muchas personas pudieran desear en estos momentos. Yo creo que mi niñez, mi primaria, mi secundaria, fueron momentos muy buenos, muy buenos. Ya en la secundaria, como estaba más grande, me jugaba en bicicleta, me pedía prestar bicicleta y me iba para la playa. En bicicleta estaba curonado. Otras veces me iba en el ómnibus, escondida de mi mamá. Ya le digo, en horario de escuela, en vez de entrar a la escuela me iba. O después del primer turno me iba. Hacía muchas travesuras. En la Quinta de los Molinos entraba, me llevaba los pececitos. Me acuerdo que varias veces habían peces ahí, había unas lagunas ahí artificiales. Y muchas veces me regañaban, me caían atrás los que cuidaban eso ahí. Y nada, viví muy buenos momentos, tanto como en la primaria como en la secundaria. La verdad, comienzo yo en el tema de mi padrastro me lleva entonces a otro lado porque el anterior era marinero y de alguna manera u otra se desapareció. Yo creo que emigró fuera de Cuba en algún momento determinado. Entonces me llevó a un babalao de Guanabacoa que se llamaba Pedro Vázquez. Y entonces, primero conocí a un babalao que se llamaba Sergio, ¿de acuerdo? Sergio me entrega Curazá afroguano, mi mano brula afroguana. Entonces me define Doricha Tutelar los socios. Y entonces, mi madre
las cosas me empiezan a ir bien. Yo me acuerdo que, pero bueno, mi padrastro tenía muy buenas relaciones con un babalao que se llamaba Pedro Vázquez, que vivía en Guanabacoa. Y el señor, me recuerdo que la primera vez que me consulta era porque yo tenía cambio de cinta. Recuerden que en el karate uno va pasando de cinta en cinta y según las cintas van subiendo se va haciendo más difícil los cambios. Y entonces yo tenía cambio de cinta y no estaba muy seguro porque era lo que decía, era lo que yo le explicaba ahorita. En combate yo no era muy bueno. Yo era muy bueno, pero ya en las katas no era tan bueno. Y entonces yo practicaba, o practico todavía, porque una vez más que otra, siempre uno entrena, que es algo que es parte de uno, ¿no? No lo hago como para pelear con nadie, porque no me peleo con nadie, ni mucho menos físicamente, pero sí como deporte. Y porque además es un estilo de vida. Y entonces yo practicaba Shotokan y entonces ya tenía cambio de cinta y de verdad que no estaba muy bien. Y entonces recuerdo que le pusimos, mandó a ponerle un sacrificio, un audimón, no fue un sacrificio, fue un audimón afrocubano con galletas y no me acuerdo otra cosa al gallú. Y logro pasar de cinta. Logro pasar de cinta. Ya tenía una cinta más alta. Ya había hecho varios cursos y sí tenía cinta en karate. Y entonces son mis primeros vínculos con la religión. Recuerda que yo empiezo ya a meterme en reglas precisamente porque tenía familiares en reglas. Tenía un primo que se llamaba Raimundo González, que era de un juego agua que se llamaba Andivá. Mi tío Vicente estaba ahí vivo, Alicia, Marisa, toda esa gente eran familias mías, o son familias mías. Ya Marisa vive en el exterior, en España. Y bueno, Vicente desgraciadamente falleció, Raimundo falleció, pero bueno, estamos hablando de mi niño. Estaban ahí ellos en regla. Mi padre igual con sus temas en regla. Y como bueno, mi padre las pocas veces que se ocupaba de mí, de irme a recoger, etcétera, etcétera, íbamos a regla, yo empecé a relacionarme yo con Vicente, ¿no? Y Vicente era una persona muy afectiva y nos visitaba a nosotros también y nosotros nos quedábamos en la casa de Vicente o compartíamos tiempo con mi tío Vicente sin estar mi padre presente muchas veces. Y entonces ya yo empiezo ya a acercarme al palo afrocubano por aquella época. Estaba muy joven. Yo calculo que estaríamos en la secundaria, entre primaria y secundaria, vamos a decir secundaria. Y bueno, me meto en una familia por la Loma de Chivo, ahí por regla, de palo que el señor se llamaba Macaró. Le decían Macaró, porque si no recuerdo, pertenecía a un jugador también que se llamaba Macaró. De hecho, bueno, toda mi familia de palos era Macua. Ya yo por esa época, ya como pensaba yo, meterme también en el mundo de la vacuada, del palo, ya estaba metido en el palo, bien de ahí en el palo. De hecho, bueno, yo tengo Lucero y 7 radios, o en Sasi, de palo Mayombe. Lo tengo allá en Cuba. No, es algo que no sé, no es muy fuerte, pero bueno, sí, lo tengo y cuando puedo, bueno, lo hago. Entonces, ya la idea mía, estaba un poco joven para iniciarme, muy joven, demasiado joven, para iniciarme en el agua, pero ya es como que estaba empezando en ese mundo. Y entonces mi madre, como nunca le gustó ese tema del ambiente, ¿sabes? En que mi padre se desenvolvía, y mucho menos este mundo de la agua, el bachiller me manda para una escuela militar, o los Camelitos. Yo nunca pensé que la escuela militar fuera becada, la verdad. Pero además la vida militar no me gustaba. Mi madre eso me lo impuso de una manera muy tajante.
pero nunca me adapté. Nunca me adapté, siempre le hice mucho rechazo a la escuela militar o a la escuela militar que me en fuego. Tuve miles de problemas, me fugaba, me dejaban sin pase, también me peleaba. Me recuerdo que había un muchacho del barrio que se llamaba Eduardo. No nos llevábamos bien, era un individuo súper envidioso. Fue la primera vez que yo empiezo a chocar con gente que sean envidiosas. Y me creaba cosas a las espaldas. Era una persona muy, a pesar de ser muy joven, muy maquiavélico, de muy malas ideas. Y traidor. Pero bueno, así crecimos. Y bueno, de la escuela militar, de los caminitos, no recuerdo nada bueno, la verdad. No recuerdo nada bueno, no hay algo que yo pudiera decir. Solamente me acuerdo que tenía un gran amigo que se llamaba Sergio Puente, que bueno, que Dios le dio una larga vida, una gran bendición, que fue mi amigo inquebrantable. Se puede decir que es uno de los pocos amigos verdaderos que yo he tenido en mi vida. No sé después qué se hizo la vida de Cejito, la verdad, pero tengo que agradecerle mucho. Y bueno, en los caminitos igual yo me fugaba. Me acuerdo que me iba para el canal de Santa Fe. Una vez estuve a Punta Obama ahí también, el canal era muy ancho. Había en los caminitos te obligaban a hacer ejercicio, no, por eso es que todavía yo practico deporte, hago ejercicio porque me gusta, ¿no? Eso sí se me quedó de ahí. Nos enseñaron a disparar, teníamos que hacer guardia, era una vida muy disciplinada y, en fin, nunca me gustó, la verdad, sinceramente nunca me gustó. Yo me dije, mi hijo no va a pasar nada de esta escuela militar, etcétera, etcétera. Y cuando hubo la oportunidad, yo le di la firma para que se fuera del país, para que ingresara al servicio militar. Esa es la gran verdad. Después los Carmelitos vino la escuela cadete, porque como yo estaba estudiando Carmelito, bueno, fui a examinarme. Recuerden que en Cuba se hace examen por oposición a nivel nacional. Y bueno, agarré la carrera de medicina. Y entonces pues, empecé estudiando medicina también por la escuela cadete, por la escuela militar. Igual, lo mismo, le hice un rechazo terrible. Hasta que bueno, ya por fuerza, ya ahí sí fue una cosa que fue insostenible. Y bueno, como a los 2 años y tanto de estar en la escuela cadete, igual tenía que correr, nos hacían hacer pesas, defensa personal, etcétera, etcétera. Pero bueno, como yo tenía la base del karate, no me era difícil la defensa personal. El tiro sí era pésimo. Yo recuerdo que nosotros tirábamos en la costa con las AK-47 rusas y nunca le pude dar la plan, la verdad. Sinceramente, honestamente, era pésimo. No es que no me gustaba. Y recuerdo que estaba, ¿no?, el vigía de arriba, tú le disparabas, había un hombre de pie, uno arrodillado y otro de metal, por supuesto, y otro supuestamente acostado con una ametralladora. Darle a la ametralladora, que era un blanco más pequeño, te daba más puntos. Y entonces si no dabas, igual te quedaban sin pase, te dejaban sin pase. Y recuerdo la primera vez que fui a disparar en la escuela de cadete. Ya yo tenía experiencia de los camelitos con las armas de fuego, con las AK-47. Sabía desarmarlas, malas, dispararlas, pero como no me gustaba, la verdad, no le prestaba atención. Y recuerda que la primera vez que fuimos a disparar ahí, ya estando en la escuela cadete, se nos olvida ponerle el seguro. La AK-47 tiene 3 posiciones del seguro, donde pone el seguro para no disparar, que aunque tú le aprietes el gatillo no dispara. Otro que es para tiro y otro que es ráfaga. Entonces yo la verdad que de hecho, bueno, ahorita mismo a mí se me olvidó en qué posición es ráfaga y tiro y seguro,
porque es que nunca le presté la atención. Y mira que disparé. Y entonces puse el selector en ráfaga. Entonces cuando dijeron que disparara, dieron la orden de disparar, que aprieto el gatillo. Yo me recuerdo que estaba acostado. Como estaba joven, y la K-47 tienes que sostenerla muy bien contra tu hombro, empezó a culetear y empiezo a disparar para donde quiera. Todo el mundo se tiró para el suelo. Tremendo problema, ¿no? Y entonces a esa hora me empezaron a cuestionar que si quería matar a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, me dejaron una garantía de ella sin pase, sin salir por supuesta indisciplina. Y la verdad que no, fue un accidente. Ya le dije que no me gustaba. Y entonces, bueno, recuerdo que ya después yo hablaba con el que se subía en la torre, era socio mío, entonces yo le decía que tumbara la maqueta, ¿no? Para que manutara el punto y no me quitara el pase. Y entonces lo empezamos a hacer. Y entonces el oficial me decía, yo no entiendo cómo es posible que tú dispares y se demore tanto en caer la maqueta. ¿Qué pasa? Que te arriba tocaba el botón de tumbar la maqueta, pero se demoraba. Mientras como tú le impactabas de verdad con la balanza y ya se cae. No, porque la bala viaja muy rápido. Entonces, pero bueno, nada, así fue pasando el tiempo y pude irla probando. Me acuerdo que nos ponían en caminata a 28 kilómetros caminando con la escopeta de calamina, nos mandaban a trabajar al campo. Cuando estábamos por indisciplina, nos ponían a chapear en la unidad, tanto en la escuela Carmelito como en la escuela de cadetes. Nos ponían a limpiar el incinerador. El incinerador era una tortura, era un cuarto enorme donde todos los documentos de las unidades militares se metían ahí y lo quemaban, supuestamente documentos secretos de ellos. Y entonces el castigo era meterte ahí a dar pala y llenar el camión de ceniza. Uno daba pala y sacaba, y aquella ceniza se volvía a expandir. Metía la pala y sacaba y volvía a crecer. Aquello era terrible. Después tú te bañabas y te quedaba ceniza. Era terrible el incinerador. Prefería chapear cuando me tocaba por indisciplina que no el incinerador. La verdad. También había que hacer corte de madrugada con una K. Era terrible. Pero repito, no critico a nadie que sea militar o que le guste la vida militar, ya sea en México, en Estados Unidos, en China, en Hong Kong, en Cuba, se le respeta. Pero a mí en lo personal no me gustaba. No me gustaba, no lo soportaba. Entonces, bueno, vamos a dejar esto hasta ahí. Nosotros ya por aquella época que estábamos en la escuela militar ya teníamos unas cuantas iniciaciones, pero sobre todo afro-cubana. Estamos hablando de 20, 21, 22 años por ahí, y que empezamos en esto ya muy joven, desde la primaria, secundaria. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí vamos a dejar hoy la biografía y en estos días continuamos. Vuelvo y le repito, no se preocupen las personas o los detractores que hemos tenido, vamos a atacar o tomar, no vamos a decir atacar, vamos a decir tomar estos temas con mucha ética. Los que están vivos aún, vamos a mencionar solamente la primera letra del nombre, no vamos a decir nombre. Y bueno, los que están fallecidos, sí, vamos a mencionarlo completo, pero bueno, en definitiva ya están fallecidos. Pero voy a decir simplemente la verdad. No voy a decir nada que sea, no me gusta decir mentiras. Y ustedes fueron los que fallaron en un momento determinado. Y si no van a estar bien portados en esta historia es porque, bueno, ustedes mismos se lo ganaron. Pero es simplemente la verdad para evitar rumores de cosas que no hicimos o hicimos. Aquí se va a decir todo como fue y toda la verdad, de todo. Entonces, por lo demás, el apoyo de la PCC, muchas bendiciones, queden estar pendientes, esto se va a poner mejor. Y durante nuestras conferencias, nuestros videos, nosotros siempre daremos algunos tips de religión
para el aprendizaje de todos. Por lo demás, el Arboro y la Abuela Puchise, muchas bendiciones. Gracias por su tiempo. Y no fuera nadie sin todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias a los Dumares, gracias a Ifá, gracias a Borisa, gracias a Egungun, gracias a Oro, gracias a Edda, a Sheboru, a She Iboy, a She Boru, a She Boy, a She Bochise,